Estamos en los estudios de Al Vuelo con el doctor Anthony Choi y vamos a comentar algunos hechos y algunas noticias que han aparecido en las últimas semanas en la prensa, tanto nacional como internacional. Vamos a hablar, por supuesto, de estas revelaciones que se hicieran en el Senado de los Estados Unidos relacionadas a actividad extraterrestre, o por lo menos a objetos voladores no identificados, y también de un hecho que ocurrió en el oriente de nuestro país, los llamados pelacaras, que aparecieron en algunas localidades del oriente y que han causado algún tipo de conmoción. Y vamos a hablar de todos estos temas con Anthony Choi, que además es parte de la casa, es parte de la programación de Nativa Televisión. Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido. Paco, para mí un gusto, un placer estar aquí contigo conversando de estos temas que no solamente son apasionantes, ¿no?, sino yo creo que estamos ante estamos en una etapa histórica en la historia de la humanidad, ¿no? Empecemos por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, Anthony, que además por muchos años ha especulado siempre la posibilidad de que Estados Unidos haya entrado en contacto con vida extraterrestre, y luego aparece esta comisión del Senado en donde se revelan y se desclasifican una serie de informaciones y testimonios que además dan personas que, a decir de los que investigan estos casos y de los que siguen estos temas, son personas con muchísima credibilidad en materia de lo que han visto y de lo que han vivido. ¿Cómo lo evalúas tú? Mira, Paco, yo vengo investigando estos temas hace 24 años y solamente mi zona de investigación es Perú, solo Perú. Sin embargo, yo a raíz de los congresos que me fueron invitando, tuve la oportunidad de intercambiar información con personalidades científicas, con políticos, con militares. Te cuento, por ejemplo, en el año 2007 y en el 2013 fui invitado a Washington a hablar en el National Press Club, el Club de la Prensa Nacional, que es el ágora política más importante de los Estados Unidos. Y ahí tuve, por ejemplo, en el 2007 la oportunidad de conocer a los fundadores de la NASA francesa, a el general Wilfred de Broglio, que era un general belga, que estuvo a cargo de una oleada OVNI en Bélgica y así por el estilo, ¿no? En el 2013 fue mucho más amplia. Me reuní con 44 personalidades, muchos de ellos eran militares de alta graduación, héroes de Vietnam o de Corea. Y toda la información que está diciéndose ahora, ya me la habían dicho a mí en esa época, o sea, ya se tenía esa época. Pero lo que siempre se preguntaban, y la razón de estos eventos era la política sostenida que tenía el gobierno norteamericano, y yo entiendo que todas las grandes potencias, de secretismo con respecto a este tema. Entonces, por eso que mediante estos eventos académicos trataban de una manera de presionar al gobierno norteamericano. Le hicieron la mayor mella. De hecho, el New York Times en estos eventos nos decía, tenía los titulares, ¿no? Creyentes en ovnis se reúnen con excongresistas, ¿no? Creyentes, believers, ¿no? Lo que ha pasado el 26 de julio, yo creo que es un evento parteaguas, ¿no? Yo creo que es un antes y un después. Y me parece a mí que la opinión pública no termina de sopesar todavía lo que ha sucedido. Porque aquí lo que ha pasado es que no ante cualquier comité, sino un comité de inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. No cualquier persona, sino eran 3 militares de alta graduación, 2 de ellos pilotos de guerra, y uno de ellos, además, que había formado parte del estamento de inteligencia norteamericano. Y bajo juramento, ellos dijeron cosas, francamente, hasta podría decir de ciencia ficción, ¿no? Una de ellas, que el gobierno norteamericano tiene, desde hace muchas décadas, un programa de recuperación de tecnología no humana. Léase platillos voladores. Yo decía, entre broma, el más chancadito seguramente el de Roswell. Pero no solamente eso, ante la pregunta de una congresista norteamericana que le dijo, ¿y ustedes han encontrado a los pilotos? Sí, le dijo. ¿Y eran restos biológicos humanos o no humanos? Y él claramente dijo, no humanos. Paco, no se puede sopesar lo que está declarando este señor. Lo que está diciendo es que está rompiendo con el ostracismo cósmico que la humanidad ha tenido durante siglos. Que no estamos solos en el universo, sino que ellos ya están entre nosotros, cosa que nosotros los ufólogos lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, justamente con respecto a esa declaración, Neil deGrasse Tyson, sí, ¿no? Claro, Conocidísimo científico y además, claro, ¿no?, quien siguió este programa maravilloso creado por Carl Sagan, ¿no? Sí, Cosmos, hizo un tuit respecto a esa declaración, ¿no? Y decía que, claro, los restos biológicos no humanos podrían ser desde una planta hasta un huesito de pollo. ¿No? Para un poco bajar las expectativas y el entusiasmo de los believers, como lo había calificado el New York Times, ¿no? En realidad, todos saben que lo que están diciendo ahí no eran huesitos de pollo ni microorganismos multicelulares, no. Lo que está, la intención clara de la pregunta era
que este señor repita on record, o sea, dentro del testimonio dado ante el comité de inteligencia de esta oportunidad, algo que él ya había dicho ante un canal de televisión de Australia, ¿no es cierto?, que habían encontrado, vamos a decirlo claramente, aunque la palabra para uno le parezca un poco fea, extraterrestres. Eso es lo que habían encontrado. A eso se refería y eso lo respondió David Grange, ¿no es cierto? Ahora, a mí me parece, digamos, dicho esto, y a pesar que yo sería feliz de que lo que yo siempre decía ahora vea corroborado, porque yo hace 24 años decía que estas noticias que siempre salían en la sección de noticias pintorescas o el mundo está loco, 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 salga en primera plana. Bueno, yo pensé que no lo iba a ver. Ha sucedido. Sin embargo, yo tengo mis atingencias, ¿no? Porque de la noche a la mañana, una política gubernamental sostenida durante los últimos 90 años, Paco, cambia 180 grados sin haber habido una presión de la opinión pública de por medio, es bien extraño. Y la pregunta ahí cae de madura, Anthony, con respecto a por qué ahora. ¿Por qué recién después de 90 años, efectivamente, de secretismo sostenido por parte tanto de la CIA, de la NASA y de todos los organismos secretos, además, que existen en Estados Unidos, ya quieren hablar de estos temas? ¿Por qué hay la necesidad de ya hablar de estos temas públicamente? Si tú me permites, me gustaría hacer una metáfora futbolística, ya que a muchos nos gusta el fútbol. Supongamos de que el fenómeno OVNI, con todo lo que yo creo, que no estamos solos en el universo, ellos ya están entre nosotros, y eso queda grabado, para que digan que yo una vez lo dije, y que existe tecnología recuperada, extraterrestre, vamos a decir que fuera una pelota de fútbol, ¿no? Una pelota de fútbol uno la puede patear, cabecear, etc. Es una pelota de fútbol, es real. Ahora, esa pelota de fútbol puede ser usada para muchas cosas, ¿eh? Puede ser usada para meter un gol o para hacer una mala jugada. Lo que yo creo que está pasando con el fenómeno OVNI es que justamente está siendo manipulado, utilizada esa información para muchas cosas, partiendo de intereses geopolíticos. Hay que entender que en estos momentos, y además todo el mundo lo sabe, Estados Unidos, China y Rusia están enfrascados en una guerra por el dominio mundial. Vemos la guerra de Ucrania. Y el próximo lugar de enfrentamiento va a ser definitivamente el espacio. En el siglo XIX fueron los mares, por eso que ahí estaba la Armada Invencible inglesa, la Armada Española, etc. En el siglo XX fueron los espacios aéreos, por eso la Luftwaffe nazi, etc. El futuro es el espacio. Por eso que Trump no tardó en formar la Fuerza Aeroespacial como cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces, dentro de ese contexto, se necesita un gran presupuesto. Esto lo pide las Fuerzas Armadas norteamericanas, el Pentágono, a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, pero necesita un fuerte apoyo de la opinión pública. Una de las razones que se está utilizando el fenómeno OVNI es para decir, un momentito, hay cosas que están en los cielos, es un posible potencial peligro para la seguridad nacional y por lo tanto necesitamos implementarnos y para eso necesita un gran presupuesto. Y sin ir muy lejos, ¿no? Y haciendo la remembranza histórica, Ronald Reagan crea el famoso programa de Star Wars, sí, ¿no? Durante su gestión, que fue durísimamente criticado por los contribuyentes porque decían, a ver, ¿qué va a pasar en los cielos? ¿Qué va a pasar en el espacio? En Estados Unidos, como en todos sitios, tú necesitas el apoyo de la opinión pública, de todas maneras, y un alineamiento de los principales medios de comunicación, llámese CNN, New York Times, Washington Post. Esa es la primera tema. Entonces, cuando a mí me preguntan, Anthony, pero esto es de repente una gran cortina de humo, por supuesto que lo es, de todas maneras lo es. Siempre el fenómeno OVNI ha sido usado como una cortina de humo. ¿Por qué? Por su gran potencial que tiene para atraer la atención de la gente. Pero más allá de eso, Paco, más allá de que sea utilizado por aquí o por allá, el fenómeno OVNI es real. A eso es lo que yo refiero, ¿no? Así es. Bueno, sí, definitivamente tiene que haber un grado de certeza. Yo soy, por ejemplo, escéptico, como ya te lo he comentado, pero sí creo que no estamos solos en el universo, ¿no? De alguna manera hemos contactado o vamos a contactar en algún momento y eso, yo por lo menos sí me mantengo en eso, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa, mi opinión personal, de acuerdo a mis investigaciones, con el riesgo de como investigador, no como un contactado, no como un fanático que reza en Chilca, no, sino como un investigador. Yo creo que no debemos ver el tema del contacto. El contacto significa cuando dos entidades, A y B, nunca han tenido un tipo de link, de relación, y por lo tanto necesitan contactarse. Acá no. Acá lo que hay una fuerte vinculación de inteligencias superiores no humanas, el extraterrestre, con la civilización humana. ¿Desde cuándo? No lo sabemos. Probablemente desde siempre. Y es muy probable, aunque lo que suene ser una energía científica, menos mal que no nací en el siglo XVI, si no estaría en la Santa Inquisición, que es probable que la vida haya sido sembrada en la Tierra. Claro, ahora,
vamos allá al plano local para comentar estas apariciones en el oriente peruano, ¿no? En la región Loreto aparecieron en las últimas semanas informaciones de los llamados pelacaras, ¿no? Que habían aparecido en una serie de poblaciones y que habían aterrorizado a los pobladores. ¿Cómo ves este fenómeno? Porque yo, por ejemplo, ahí sí me aventuraría a echar mano del término cortina de humo, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que la realidad amazónica es muy compleja, como en realidad todo el Perú, pero amazónica en especial. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver el aspecto, vamos a ver, para analizar este tema de un punto de vista de la situación sociocultural que vive la Amazonía. La Amazonía, en realidad, es fuente de increíbles riquezas, ¿no es cierto? Farmacológicas, el tema del agua es importante. Yo viajé hace un año atrás, hice un viaje por toda la Amazonía, por río, de Pucallpa a Iquitos y de Iquitos a Yurimaguas. Lo que a mí me sorprendió, Paco, es la cantidad de agua que hay. Y yo ponía a pensar, pero si en el mundo ahorita va a haber pronto crisis de agua. Entonces dije, guarda, acá estamos viendo un apetitoso bocado para cualquiera. Claro, y digamos, la selva peruana es un terreno fértil para una serie de economías ilegales y depredatorias. Así es. Que les interesaría quitar los ojos de encima de ellos y llamar la atención por otro lado. Por eso te lo preguntaba. Si uno analiza la historia de la Amazonía, no solamente del caucho para adelante, verá que es lo que tú dices. O sea, la realidad geográfica y sociocultural propicia que haya mafias. Por ejemplo, el narcotráfico está presente. Algo que no se habla mucho, que es el tráfico de órganos, el tráfico de personas y el tráfico de niños. Hay denuncias al respecto, y eso por un lado. Pero por otro lado, eso se junta lamentablemente con una cosmovisión amazónica en la que se incluyen personajes mágicos, como el Tunchi, el Chuyachaki y, como no, el Pelacaras. ¿No es cierto? Que de alguna manera se construyen en base a las vivencias que tiene el pueblo de la Amazonía. Seres extranjeros, depredadores, siempre los califican como gringos, que recorren diferentes villorrios amazónicos y raptan a la gente, con el fin de llevarse, secuestrarle y quitarle los órganos. Y cuando aparecen sin rostro. Por eso le llaman los pelacaras. Eso no es verdad, es mentira, es leyenda. Ya no sabemos, porque lo que pasa aquí es que hay intereses de ciertos movimientos ilegales de confundir a la gente y decir, cuando hay un secuestro de niños por alguna de estas mafias, el personal va a esta persona a denunciar. Y muchas veces la policía no le toma la razón porque dice, no, estas son leyendas, los pelacaras no existen. Si tú ves y consultas con las comunidades nativas, la queja de ellos es eso. Hasta el momento hay una falta de Estado, ¿no es cierto? Por más esfuerzos que se hayan hecho, y entre ellos el tema de la seguridad. La Amazonía es tan extensa y cada comunidad nativa está tan separada de una de otra que puede pasar cualquier cosa. Puede desaparecer cualquier persona y casi no hay, lamentablemente, una denuncia al respecto. Eso por un lado, Paco, pero por otro lado hay una fuerte presencia extraterrestre, ovni. Ni siquiera extraterrestre, no sabemos de dónde vienen, de objetos voladores no identificados. Y esto no es de ahora, Paco, esto es desde siempre, ha habido eso. Lo que pasa es de que a raíz de lo que salió en Washington, los focos han entrado en muchos sitios y lo que se ha hecho es visibilizar algo que siempre vi ahí. Esta mezcla de elementos, de mafias, de cosmovisión mágica y extraterrestres hace que eso sea pues un sancochado, que al final los que son más perjudicados son los pobres pobladores amazónicos, que ahorita están pasando muy mal con esta especie de psicosis colectiva, ¿no? Claro, y precisamente eso abona, digamos, a que se desarrolle una serie de creencias o una serie de ideas que en algún caso pueden ser erradas o exageradas, quitando el foco y la atención de cosas que realmente necesitamos estar atentos, ¿no? Bueno, en realidad es urgente el tema de la seguridad ciudadana en la zona, ¿no es cierto? Y eso yo creo que hay que priorizar. Y para eso están las autoridades. Yo me felicito que a raíz de los eventos que han ocurrido en Alto Nanay, en donde una muchacha fue herida y fue rescatada y todo lo demás, entró la policía y, curiosamente, como si fuera una película de ciencia ficción, tropas de la Marina de Guerra, ¿no? Pero yo he estado esto en mi programa, yo tengo un programa en YouTube, Anthony Choi Oficial, invito a que vayan a este programa. El día de hoy vamos a tener unas revelaciones muy fuertes. Lo vimos diciendo hace un mes y medio, Paco.
No solamente en Alto Nariño, en Pucallpa han habido denuncias con respecto a personas a las cuales rayos que han venido del cielo, por más que suene fantástico, pues hay que decir lo que ellos describen. Rayos que vienen del cielo y a la gente la deja choqueada. Gente que han visto seres volando y que ha tratado de llevarse a la gente. Uno dice, momentito, ¿son extraterrestres? O de repente son gente que es soldados o gente entrenada que está en sus jetpacks, que eso funciona hace tiempo. Claro. Y dicho sea de paso, aprovecho para preguntarte algo, Anthony, que a mí me llamó la atención hace unos cuantos años cuando descubrí que existía y que teníamos esa oficina. La Fuerza Aérea del Perú tiene una oficina y un organismo dedicado a la investigación de vida extraterrestre. Sí, bueno, en realidad se fundó en diciembre de 2001. Así es. La OIFA, Oficina de Investigación de Fenómenos Aeroanómalos. Actualmente es la DIFA, Dirección de Investigación de Fenómenos Aeroanómalos. Yo tuve la suerte de ser convocado en enero del 2002 y me convertí en el principal investigador de campo de esa oficina. Y fui la persona que liberó la información de un caso muy interesante, el incidente de Chulucanas, que en marzo del 2003 ocasionó un terremoto mediático de aquellos, en el cual lo que pasaba era que un camarógrafo de la ciudad había grabado en 3 oportunidades objetos de entre 150 a 200 metros de largo, flotando en completo silencio durante 2 horas y media, y encima de una procesión, y no de cualquier procesión, sino del señor cautivo Ayabaca. Esto me llevó a mí a viajar 3 años, 3 meses a la zona de Chulucanas, donde ocurrieron los eventos, y lo que encontré ahí fue increíble, ¿no? Y sin embargo no ha sido divulgado hasta la fecha, ¿no? ¿Y qué encontraste? Si nos puedes dar un adelanto. Bueno, lo que encontré que todo apunta a que el centro de lo que yo denominé, bueno, yo soy poeta y soy escritor, entonces el epicentro de todos los misterios le llamé el Cerro Pilán, ¿no? Desde tiempos inmemoriales se hablaba que era un cerro encantado, que había bandoleros de la zona, Froilán Alama, que robaba y se escondía ahí, todo eso. Pero cuando yo pregunté a la gente de la zona, cuando llegué en el 2002, si había ovnis, ¿qué es eso? ¿Naves extraterrestres? No, eso aquí no hay. ¿No hay? No, lo que hay es que el Cerro Vicús conversa con el Cerro Pilán. ¿Y cómo conversa? Me le manda bolas de luz. Vienen de aquí a allá y de allá a acá. O sea, es su cosmovisión. Ellos tenían otra visión mágica. Y eran ovnis. Y a partir de ese momento hice una investigación que francamente, Paco, fue impresionante. Cosas como, por ejemplo, que el alcalde, en el año 2008-2007, el alcalde de Chulucanas fue levantado con auto y todo, y puesto en el centro de un bosque, y cosas por el estilo. O sea, la actividad ahí fue muy fuerte. Y yo más bien lo que dije fue, bueno, ya, sea lo que sea, verdad o mentira, pero esto puede ser aprovechado económicamente, ¿no? En otros países se usa el ufoturismo, turismo de aventuras. Claro, Roswell es probablemente el ejemplo más... Roswell, un pueblo que está perdido en la nada. Y sin embargo, para ellos, los gringos no les interesa si es verdad o mentira. Ellos han formado un museo de Roswell, que recibe cerca de 200.000 personas al año con $10. O sea, ni Machu Picchu, ¿no? Entonces, yo lo que creo que acá hay un potencial. El Perú tiene un potencial impresionante en el tema de misterios. Por supuesto que sí. ¿No? El Real Felipe está considerado el lugar más embrujado del mundo, el Real Felipe, más que el castillo de Drácula en Rumanía. Anthony, haz una invitación por favor al público de Nativa, porque estás además aquí en la casa, en Nativa Televisión, con un programa los fines de semana que la verdad es para quedarse pegado. Yo, dentro de mi escepticismo, te veo todos los fines de semana. No, para mí es importante que la persona mantenga su escepticismo, más ahora, en que esto va a ser, va a haber un ida y vuelta tremendo con respecto al tema OVNI, va a ser utilizado de muchas maneras. Bueno, nada más invitarle a mi programa Dimensión 33, que tenemos todos los sábados aquí en Nativa, donde el misterio nos conecta. Y cómo no, y también invitarles a mi programa de YouTube que tengo, que se llama Joy Mochoy, que sale martes y jueves a las 9 de la noche. Y quiero adelantarte, Paco, que tenemos una revelación muy fuerte vinculada al Perú. ¿Es posible que en el Perú haya caído un ovni? Eso lo vamos a revelar. Como no, va a ser aquí a través de Nativa. Muchas gracias, Anthony. Ya lo saben, un adelanto de lo que va a ser este fin de semana el programa de Anthony Choi. No se lo pueden perder, buenísimo. Todos los sábados aquí por la señal de Nativa.